Parte 2 dice, sería erróneo inferir de ello en la conclusión de que Heráclito, ¿se acuerdan? Heráclito, hemos estudiado, exaltaba la guerra y era un propagandista de la ideología bélica, pero reflejó de manera original el papel de la guerra en la sociedad esclavista. ¿Ok? ¿Qué más dice? Por ejemplo, dice, sea esclavista. No se ha de olvidar de que esa sociedad, la guerra no solo era la forma de los choques entre los estados, sino que era además un instrumento de esclavización clasista, pues los prisioneros en general, los vencidos, quedaban reducidos a las condiciones de esclavo o vasallos en su inmensa mayoría. Heráclito, como ideólogo de los esclavistas, no podía descubrir la contradicción entre los esclavos y dueños, entre ricos y pobres. Se comprende que para él la lucha de contrarios en la sociedad se presentara ante todo en la guerra, como guerra, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahí? Dice, ustedes saben que en la antigüedad todo era por batallas, ¿no? La guerra. En Bolivia, por ejemplo, hemos podido escuchar la guerra del Chaco, la guerra de esto, la guerra de lo otro, de aquí, del Pari, etcétera. Entonces, todo en aquellas épocas, todo tipo de conflictos se resolvía por las guerras, ¿no? ¿Y qué sucedía? Como nos explica aquí, sucedía que los perdedores eran los que eran tomados como esclavos o se reducían a servir a la otra persona que había ganado la batalla, o en todo caso eran asesinados también. Entonces esta era una manera en la cual se resolvía prácticamente los problemas. Si un país tenía problema con otro país y de repente en todas las negociaciones no habían llegado a un acuerdo, entonces ¿qué tenía que suceder? Tenía que ir a hacer una guerra para solucionar. Y se le acusa y se le indica a Heráclito como el precursor de estas ideas. O sea que él decía, bueno, hay que resolver los conflictos con la guerra. Y si tenemos algún problema, la mejor manera de solucionarlo es con la guerra, ¿no? Entonces se acusa a él, bueno, se le indica, se le señala de que él era el precursor y el impulsor de estas ideas también. Y él decía, en la guerra es el choque entre ricos y pobres. Y en la actualidad, por ejemplo, nosotros podemos ver también reflejado eso en nuestra sociedad. ¿Por qué? De repente hoy en día ya no son guerras, sino son movilizaciones, son protestas. El año pasado, por ejemplo, Sudamérica vivió una convulsión social que fue desatándose en diferentes países, ¿no? En los cuales, si ustedes se dan cuenta, siempre en una movilización social, las personas que van a estar presentes son los que se arriesgan más son los de recursos bajos. Nunca vas a ver a una persona rica en primera fila marchando, siendo gasificada, no. Y eso es algo, miren, que desde antes hasta hoy en día está reflejado, ¿no? El choque entre ricos y pobres en los conflictos que hay. ¿Qué nos sigue diciendo el texto? En la época moderna fue Hegel quien elaboró de manera más completa la teoría de la dialéctica en el marco del sistema idealista. Hegel puso el manifiesto los rasgos capitales de la dialéctica, mostró su carácter universal, mostró su carácter universal en la filosofía. La idea de Hegel se desarrolló y alcanzó en forma lógica profunda materialización y fundamentación teórica. Hegel observó con aciertos que toda la filosofía se halla contenida en las ideas de su época. Esta observación es también válida en particular para la filosofía del propio Hegel, reflejo de la crítica de la época revolucionaria a fines del siglo XVIII. A comienzos del siglo XIX, desde el punto de vista de los burgueses alemán moderado, de ello deriva tanto la grandeza de la dialéctica de Hegel como su carácter históricamente limitado. Hegel saludó la aurora de la renovación en Europa, pero al mismo tiempo temía la borrasca de la revolución desencadenada y descubría impetérito las contradicciones de su expresión abstracta y lógica, mas procuraba limar y suavizar todos los medios y las asperezas de dichas contradicciones, cuando aparecían en forma concreta con las relaciones político-sociales, y la verdad es que en la historia precedente veía a Hegel contradicciones reales, luchas, estamentos e intereses, y consideraba que los motines y las sublevaciones, las revoluciones y la guerra son medios necesarios del progreso social. Entonces, miren,
Esto mismo, por eso nosotros decimos que a Hegel fue influenciado por Heráclito, ¿cierto? Hemos estudiado y hemos visto en las investigaciones que ustedes han hecho y en la lectura también del material que Heráclito influenció de una manera a Hegel. Era como lo que él consideraba como un mentor, ¿verdad? Era lo que Hegel consideraba como un mentor. Entonces Hegel llega a decir en todo este punto, cuando él se ve que las ideas que él presenta en estos siglos tienen unas contradicciones en Europa. ¿Por qué contradicciones? Y más adelante les voy a explicar por qué. Más en un contexto religioso que se presentan estos conflictos de ideas. ¿Ya? ¿Por qué se presenta? Mire, por ejemplo, aquí dice, él veía, por ejemplo, que la guerra, los conflictos, las civilizaciones, las revoluciones, las guerras, los conflictos, las civilizaciones, los amotinamientos eran necesarios para el progreso social. Y suponía, no obstante, que en su tiempo los problemas terrenos ya habían alcanzado ya una solución y se habían llegado a la época del triunfo de la razón. Entonces, ¿qué sucedía? Que a ningún gobierno, a ningún rey, a ningún imperio le convenía tener un pueblo que sea sublevado, un pueblo que se vaya en contra de ellos, un pueblo que quiera sacarlos del poder o más aún asesinarlos. Eso ya creaba una contradicción y un conflicto entre el gobierno, se puede decir real, etcétera, y Hegel. Además de eso, que Hegel proponía diferentes ideas. Por ejemplo, él decía que para que haya el bien tiene que haber el mal, y para que haya el mal tiene que haber el bien. Quiere decir que el bien y el mal van acompañados. Eso es lo que él decía. Él, por ejemplo, también explicaba que eso es como decir que eso era necesario, y dependiendo, por ejemplo, cada persona podía usar algo que tuviera tanto para el bien o tanto para el mal, pero tenía que ser esa persona consciente y saber de que lo que tiene puede usarlo para ambas cosas, pero dependiendo de la elección de la persona. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes fuerza, si vos tenés fuerza, puedes usar esa fuerza tanto para hacer cosas buenas o malas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos una ejemplificación de esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más real que ustedes hayan visto para que lo puedan entender. Por ejemplo, si vemos la película por ejemplo, de Star Wars, ustedes ven que hay una secuencia. Por ejemplo, tenemos a nuestro personaje Anakin, ¿no? Y de repente Anakin, ahí lo que se desarrolla es que hay una fuerza, hay un lado oscuro, hay los Jedis que son los héroes, ¿no? Pero hay un lado oscuro también, y controlan la fuerza cada uno dependiendo a qué es lo que quiere hacer. Pero en un momento, por ejemplo, este joven que quiere ser el héroe, que es Anakin, ¿qué sucede? Se vuelve al lado oscuro y se llena de odio y empieza a usar esa fuerza, ¿para qué? Para hacer maldad. Y lo mismo que su maestro le enseñaba y le decía que tenía que ser el consciente de eso, que esa misma fuerza que él quería ser un héroe, podía usarlo, y que puede llegar en un momento que él sea tentado a usarlo para el mal. Y así llegó a ser, ¿se dan cuenta? Entonces, como más o menos son como las ideas que Hegel presenta, que el bien necesita el mal y el mal necesita el bien, que son cosas que no se pueden separar, que van juntas, por ejemplo. Luego, por ejemplo, lo que él presenta, los conflictos sociales, las sublevaciones, por ejemplo, las sublevaciones igual, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo así más o menos son las ideas. Entonces, si de repente para aquella época se le decía a la Iglesia Católica que esas cosas, entonces generaban los conflictos de las ideas, ¿no? Entonces el filósofo hacía reflexiones, presentaba ideas, presentaba teorías, una explicación, un aporte. Es básicamente el trabajo que hace un filósofo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso abre la posibilidad de que cualquier persona puede ser filósofa, pero tiene que llegar a ese nivel de poder aportar y poder generar reflexiones, ideas, pensamientos que sean un aporte para algún área en específico de la sociedad. ¿Okay? Ahora, continuando con el texto, nos dice, pero Hegel era muy unilateral en la aplicación de la dialéctica a los fenómenos de la vida de la sociedad.
consideraba la propiedad privada como forma natural de desarrollo de la civilización, como forma, dice, tanto de la riqueza material como de la riqueza espiritual, ¿no? Entonces él decía, no, la gente tiene que tener sus propiedades que sean de ellos, particulares, no de lo que dependa del rey. Entonces eso es lo que él va diciendo. Después dice, lo que quisiera y no perturbara la situación de guerra de todo contra todos, dice, que es consecuencia de la condición, dice, de la propiedad privada. Comprendiendo de este tipo de propiedad, actúa como fuerza centrífuga sobre los elementos de la colectividad considerada en su conjunto. Hegel confiaba la función de la fuerza centrípeta al Estado, o sea, centrípeta hacia adentro, ¿no? Y su organización jurídica, burocrática y jerárquica. Entonces, él estaba en muchas cosas en contra del Estado. ¿Qué siglo? Siglo XVIII. Muchas declaraciones de Hegel permitían afirmar que veía sobre todo la contraposición externa, las contradicciones de los estados, las declaraciones aludidas, y se desprende de que la dialéctica eterna radica en las guerras, ¿no? Dice la ley. Ahora, claro que aquí, por ejemplo, hay lo que es la tesis y la antetesis, ¿ok? Por eso él dice la guerra, él dice ahí su tesis, por ejemplo, dice la guerra, dice la dialéctica eterna radica en las guerras. Esa es una tesis que él propone. Entonces, ¿cómo podemos encontrar tesis y antitesis, por ejemplo? En la película que les decía, ¿no? La tesis, el chico que quiere buscar ser un héroe, usar la fuerza para ser un héroe, y la antetesis, que se vuelve un villano. Luego la tesis, por ejemplo, un chico que también quiere ser héroe, que es Luke, y la antítesis, su papá, que es su peor enemigo, pero que es su padre, ¿no? Entonces se dan cuenta, son cosas que él presenta también en estas ideas, y su tesis para él es eso, que la dialéctica radica en las guerras, que se repiten periódicamente, o sea, tienen que ser repetidas cada cierto periodo. Ya al principio de su andadura filosófica, proclamó Hegel la tesis de que la guerra ejerce una influencia bienhechedora. Entonces él dice, la guerra es para bien, de la misma manera como también Heráclito mencionaba, porque Heráclito él decía, claro, la guerra es parte de la sociedad y ayuda, por ejemplo, al progreso social y todo. Y ahora él lo desarrolla en una tesis Hegel y dice, la guerra ejerce una influencia bienhechedora, o sea, trae bien, como decir, hace una limpieza y hace un cambio que mejoren las cosas. Tesis que defendió a lo largo de toda su vida. O sea, era un pro de la guerra, que la guerra tenía que repetirse incluso en el mismo lugar cada cierto tiempo. Dado a que ella está contenida la libre posibilidad de aniquilar no solo certidumbres finales aisladas, sino además toda su plenitud bajo aspecto de vida, y ello para el propio absoluto o para el pueblo. Conserva la salud moral de los pueblos, su indiferencia por el estancamiento de las certidumbres finales, de modo análogo o como el movimiento de los vientos impide que el lago se corrompa. Así la guerra persevera la corrupción entre los pueblos y la corrupción que sería la consecuencia inevitable de una paz duradera. O sea, él dice, no puede haber una paz duradera. Y se dan cuenta, entonces ahí habían los conflictos, porque él estaba animando a que las personas hicieran revoluciones, hicieran guerras cada cierto tiempo. ¿Y qué era lo que buscaba un rey? Tener bonanza y tener paz durante todo su mandato. Entonces eso era el conflicto que él tenía con todas las autoridades de gobierno y de la iglesia. Pero él defendía esa tesis que era necesario la guerra cada cierto tiempo. ¿Ve? Así dice, así la guerra preserva la corrupción a los pueblos. La corrupción sería la consecuencia inevitable de una paz duradera y con mucho mayor motivo de la paz eterna. Hegel enunció dicha tesis en una de sus primeras obras, consagrada al derecho natural. Más tarde la reprodujo casi textualmente en la filosofía del derecho, considerada que las guerras contribuyen a resolver las contradicciones internas que son afortunadas, sirven de freno a las discordias internas y consolidan al poder estatal. De la guerra los pueblos salen robustecidos, es más, las naciones cuyo seno existen
antagonismo inconciliables adquieren paz interior gracias a las guerras con otros pueblos. Quiere decir, él dice, si hay un pueblo que está en conflicto, si hay un pueblo que está en guerra y va y hace guerra con otro pueblo, ambos van a estar en paz. Entonces, por eso él defiende y apoya que se puedan hacer guerras y que se puedan hacer conflictos continuamente y con un cierto tiempo de espacio, ¿no? Ahora, yo les quiero dejar una actividad a ustedes ahorita que lo van a desarrollar en 7 minutos y todos van a participar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Quiero que piensen ustedes en alguna película que hayan visto. Tienen que pensar en la tesis de esa película y su antítesis, que es el contrario, el opuesto que es necesario para que esa tesis surja, ¿ya? Tienen 7 minutos hasta el 42. Van a escribir en su cuaderno eso y vamos a participar todos, ¿ya? Desde ahora, vamos, piensen, busquen en su celular, en su tableta, en su computadora, todos. Por el que esté durmiendo y no haga. Todos tienen que hacer, vamos, corre el tiempo. Vamos chicos, fácil, ustedes que han debido ver 1000 películas en su vida mínimo. Vamos chicos, también sirve para las chicas si alguna ha visto novela, igual, o película de chinos también. Profe, ¿qué es tesis? ¿Me podría explicar, por favor? La tesis, podemos decir, es como una idea central de algo, ¿entiendes? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Díganme una película conocida. Titanic. Ya. Entonces, ¿qué es Titanic, por ejemplo? ¿No? Titanic trata de mostrar en la tesis... Profe, ¿y si hacemos una síntesis? No, ese es otro. Eso es otro. Ah. Síntesis es algo reducido. Estamos hablando de tesis y la antitesis. Estamos hablando de tesis, que es la idea central. Por ejemplo, en el Titanic, ¿qué era? Titanic era un barco indestructible, prácticamente, como se presentaba. Eso era la tesis, un barco indestructible, una de las cosas más grandes de ingeniería que se habían creado en aquella época. Y su antitesis, ¿qué es? Que se rompe. ¿Por qué? La antitesis es su iceberg. El iceberg choca y rompe eso, y se hunde. O sea, la antitesis es el barco hundiéndose, ¿me entienden? Y la gente que se muere, etcétera. Son cosas, por ejemplo, pero sobre todo, ¿dónde se desarrollan más tesis y antitesis? Donde se desarrolla un conflicto de bien y de mal. ¿Me entiendes? Donde haya un bueno y haya un malo. Sobre todo en eso. Vamos, les queda 5 minutos. Vamos chicos.
4 minutos. Quiero que piensen, analicen, también quieren que usar su propia lógica de ustedes. Profe, Dime. de una película hay que usar su tesis y su controversia, ¿verdad? Sí, su tesis y su antitesis. Vamos. Y sobre todo las tesis, por ejemplo, hemos visto la tesis de Hegel, ¿cuál era? Hegel decía que la guerra es necesario para que haya paz. Si un pueblo está en conflicto, tiene que haber una guerra para que haya paz, y esas guerras tienen que haber cada cierto periodo de tiempo. Esa era la tesis de Hegel. Ya, vamos, 3 minutos. Dos. Vamos. Dos minutos. Ya están acabando. Vamos.
Ya, un minuto. Un minuto. Ok, terminamos. Vamos a empezar. Annette, dime, ¿qué hiciste? Annette. Annette, Profe, no se lo entiende bien, se entiende entrecortado. dime, Annette, ¿qué hiciste? Me hice sobre una película de terror Ya, cuéntanos. de Annabelle, Cuéntanos. ya, a lo que yo he entendido. Trata de poseer a las personas y hace que cada una de ellas se mate. Se trata de enviar al ente al infierno, ya que si el demonio permanece causará más daño. Que si hay un cielo, también hay un infierno. Ya, ¿qué más? Nada más, profe. Ya, siguiente, Oscar. Yo hecho de cómo entrenar a tu dragón. Ya, Se trata de que hay un conflicto entre vikingos y dragones. Hay peleas, uno por supervivencia y otro es como por no me acuerdo bien. Solo por supervivencia me acuerdo. Hay conflicto entre vikingos y dragones y hay un chico que quiere demostrar que es bueno matando dragones a su padre, pero no puede ya que es torpe y débil. ya, Un día intenta matar a un dragón, le da a un dragón que es el dragón más, sí, es que es el dragón más fuerte. Le da, pero cae en el bosque y él va a buscarlo. Intenta matarlo, pero no puede. Algo dice que no le mate. ya, No puede matar al dragón ya, aunque de eso trata los vikingos, de matar a dragones, pero él no puede matar a un dragón. ya. Y intenta demostrar que los humanos y los dragones pueden convivir juntos y ya no pelear. Ajá. Entonces la tesis ahí sería que, como dijiste, ¿no? Humanos y dragones pueden vivir y la antítesis es que se tiene que haber guerra con ellos. ¿Vale? Sí. Ya, siguiente, Delmer. Sí, profe. Dinos, ¿qué hiciste? Profe, yo saqué de una película que se llama Hablando con él. La película trata de una joven mujer que es muy creyente en Dios y que en su colegio por eso le hacen bullying. Pero ella ayuda a muchas personas, ayuda a que un vagabundo deje de robar, a que sus amigas dejen de tomar alcohol. Sus amigas no se dan cuenta que ella les ayudaba mucho en su salud y era muy discriminada por lo que creía, porque siempre hablaba de Dios y entonces ha habido un atraco en su escuela donde ella fue asesinada por uno de los asaltantes. La mataron con una pistola. Y entonces a todos los que le ayudó ella se arrepintieron mucho por molestarle y algunos lloraron porque se volvió una persona importante en su vida. Ya. ¿Cuál sería la tesis y cuál sería la antítesis? Entonces, profe, que es una chica que ayudaba a las personas, ayudaba a seguir adelante, a mejorar su salud y les hablaba de Dios. La antítesis sería el asesino que la asesinó ese día del atraco. Como decía
decir que a las personas que son buenas y hacen el bien les puede llegar el mal también. Sí, profe. Ya, vamos con Joel. 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 Vamos, Joel, ¿está durmiendo? Joel. Ok, siguiente, Marcela. Marcela, vamos. Ah, Vamos, Marcela. Yo estoy haciendo de una novela, La Sultana Cosé. Su tesis es que ella pone una ley nueva para no matar a los niños, porque antes se mataba para que no, a los príncipes se mataban y eran niños. Y ellos puso la ley que ya no tenía que ser infanticidio. Pero ella ¿Qué más? es, Vamos. ¿Qué más? Ya, nada más. Ya, vamos. Dael. Dael. No lo terminé, profe. Pucha, ya. Bueno, entonces hasta ahí vamos a terminar la clase de hoy. Lo que van a hacer es, miren, quiero que activen su cámara, activen su cámara. ¿Qué dice el chat? Ya, activen. Miren, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer el resumen del tema 2, súper corto, no necesitan hacerlo largo, ya, de este tema 2. En realidad sería como tema 3 porque el tema 1 lo partimos en 2. ¿Ya? Hacen eso y van a hacer esta parte de aquí más. ¿Ya? Tienen que hacer rápido, en una idea cómo debería ser una sociedad justa y equilibrada según desde el punto de vista de ustedes. ¿Ya?